En la primera hoja leímos un poco y nos pudimos introducir al concepto de 1 de Juan capítulo 3 versículo 8a, 8 la primera parte, y leímos que el que practica el pecado es el diablo, y tratamos de explicar un poco qué significaba eso, pero hoy vamos a extendernos un poco más en esto. Y para ello vamos a leer dos versículos de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Sí apareció acá? Ok. Entonces, si lo leemos juntos, por favor. ¿Y el 2? Ok. En este bloque el apóstol Juan nos revela cosas importantes. Nos dice que Cristo es nuestro abogado, gracias a Dios por ello. Nos dice que Él es nuestro abogado como nuestro sumo sacerdote. Lean por favor Hebreos capítulo 5 versículo 1. ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ok, este versículo nos dice que los sacerdotes o los sumos sacerdotes eran tomados de entre los hombres. En el sacerdocio de Aarón, en el sacerdocio arónico, eran tomados de entre los hombres, de entre el pueblo. Y dice que fueron tomados para ser constituidos a favor de los hombres. Entonces un sacerdote oficiaba para intervenir con Dios a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, y presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, en el sacerdocio de Jesús, en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Jesús fue tomado de entre los hombres. Si Él no se hubiera encarnado, eso hubiera sido imposible. Pero cuando el Verbo se hizo carne, se hizo posible que Él fuera tomado de entre los hombres. Y fue constituido Él como el último sumo sacerdote, el sacerdote eterno, un sacerdocio eterno, a favor de nosotros, en lo que a Dios se refiere. Y él también presentó ofrendas y sacrificios, pero lo hizo una sola vez, y la ofrenda fue Él mismo, el sacrificio fue Él mismo, y entonces Dios lo constituyó a nuestro favor. Por eso Juan dice que Él es nuestro abogado. Él está para interceder por nosotros, es decir, para interceder a favor nuestro. Sin embargo, cuando analizamos y volvemos a 1 de Juan, capítulo 2, cuando analizamos detenidamente el pasaje, como que hay algo extraño, ¿no? Y yo lo voy a decir de esta manera, como si le preguntáramos al apóstol Juan: oye Juan, ¿por qué dices que no pequemos? ¿Por qué dices que tú escribes esta carta para que no pequemos? Está revelando el apóstol Juan su segundo propósito para escribir la carta. El primer propósito está en el capítulo 1, versículo 4, donde dice
estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el primer objetivo que él tiene al escribir esa carta es que el gozo de los creyentes esté cumplido. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan de la vida maravillosa que Dios diseñó? Quiere decir que vivamos nosotros esa vida, que la conozcamos, que la descubramos y que la disfrutemos. Y esa vida tiene una carga, una dosis inagotable de gozo. Cuando nosotros vivimos la vida que Dios diseñó, nosotros viviremos con gozo. No importan las circunstancias. El apóstol Pablo, cuando les escribió a los Corintios, allá en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 8 y 9, él describe brevemente características incomparables de esa vida. Y ahí dice que cuando tenemos esa vida y cuando vivimos esa vida, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, aún derribados, pero no destruidos. Es una vida invencible. Y el apóstol Juan quiere que nosotros conozcamos, descubramos esa vida y que la vivamos. Y entonces su primer objetivo es que nuestro gozo sea cumplido. La salvación trae un gozo. Y el segundo objetivo, en el capítulo 2, versículo 1, es que no pequemos. ¿Qué relación tiene que quiere que nuestro gozo se cumpla con que ahora nos diga no pequemos? Lo que pasa es que el pecado roba el gozo de la salvación. Por eso David en el Salmo 51, en su confesión y en su solicitud a Dios le dice, vuélveme el gozo de la salvación, porque el pecado hace que el gozo de la salvación se vaya. Recuerdan que el objetivo desde la semana pasada es que podamos convencernos de la monstruosidad, ¿recuerdan? Del pecado en el creyente. Los que no son creyentes, los que no son nacidos de nuevo, pues su pecado es muy grave, los llevará al infierno. Pero es más grave el pecado del creyente, porque el creyente ya tiene una alternativa de vida. El creyente, me necesito sentarme. El creyente tiene, Dios diseñó una vida maravillosa para él, y si el creyente no vive esa vida y vive la otra vida, pues es una tragedia y un desperdicio. Y por eso Pablo les dice en Efesios 4:17, esto pues pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque ellos son ajenos de la vida de Dios. La vida de Dios no está en ellos. Pues ellos tienen que vivir así, no hay otra forma de vivir. Pero Dios diseñó para nosotros una nueva vida, una vida maravillosa, y nos dio una naturaleza que quiere y puede vivir esa vida. Entonces, Juan, ¿por qué nos dices que no pequemos si al fin y al cabo tenemos un abogado para con el Padre y un abogado eficaz que es Jesucristo el justo, por el que hemos sido declarados justos? Como que hay una contradicción, ¿no? ¿Para qué me dices que no peque? Y yo he escuchado en algunas recriminaciones entre creyentes, a veces entre parejas, que se le dice, pues sí, peca, al fin Cristo te va a perdonar, pero con una ironía, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad ahí hay un despropósito y ahí hay una pérdida de la visión de lo que Dios quiere que nosotros seamos y vivamos. Fíjense cómo dice en Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? En ninguna manera, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego, en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero ¿por qué nos dices eso, Pablo, si tenemos un abogado? Que si nosotros vamos, según 1 Juan 1:9, vamos y confesamos, Él que es justo y que es fiel nos va a perdonar y además nos va a limpiar. La confesión es un medio de santificación. Pero vean lo que dice versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Entonces aquí ya se nos abre otro panorama. El pecado, Juan nos dice, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Por qué? Porque el pecado te va a robar el gozo de la salvación. Hasta que vas, confiesas, eres perdonado y limpiado. Pero además, el riesgo de cometer pecado o de practicar el pecado, vamos a entender hoy la diferencia, es que el pecado te puede esclavizar. En Gálatas 5, el apóstol Pablo empieza diciendo, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Es decir, Cristo nos hizo libres. Para hacer lo que queramos, no. Si usted lee ahí, del capítulo 1 del versículo 1 al 10, habla de una forma de perder esa libertad. Y es volver a la ley. Y entonces perdemos la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero a partir del versículo 11 nos dice una segunda forma de perder la libertad. Y es pecado. Cuando pecamos perdimos nuestra libertad. Y corremos el riesgo de ser esclavizados, esclavos del pecado. En realidad el ser humano, quizás lo que voy a decir se oye muy fuerte o demasiado contundente o extremo, pues el ser humano no tiene una libertad para elegir por él mismo más que dos opciones: obedecemos a Dios u obedecemos al diablo. Esa es nuestra libertad. Todos los que hoy en el mundo pregonan que son libres producen una risa, una carcajada en el mundo espiritual, porque su libertad la viven haciendo la voluntad de alguien que no es Él. Y esa voluntad está diseñada para esclavizar a los hombres. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3? Sí, que la gente que no conoce a Dios vive siguiendo la corriente de este mundo, diseñada por el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces sí podemos reírnos de alguien que dice que está haciendo su voluntad, o más bien podemos llorar y pedirle a Dios que abra sus ojos para que vea que no está haciendo su voluntad, pero que Dios quiere que sea libertado de esa esclavitud y ahora pueda ser esclavo de la voluntad de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 6. Vean cómo dice versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, o sea la obediencia para justicia? Es decir, ¿obedecemos al diablo u obedecemos a Dios? Y el pecado, desde el principio, desde que el hombre introdujo el pecado en el mundo, según Romanos 5:12, desde el principio el pecado fue ir contra la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Y les dijo además lo que pasaría si comían de ese árbol. Pero vino la serpiente, el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo,
Y les dijo, con que Dios os ha dicho, vean, Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. El diablo es legalista, hermanos. Nada se vale según él. ¿Para qué? Para que todo se valga. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, eso no era cierto, porque Dios no es así. Dios les dio muchas opciones. De todo árbol del huerto pueden comer. ¿Se dan cuenta? Por eso el legalismo viene del diablo. Porque le da seguridad a la gente que se sujeta a esas cosas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, dice que el duro trato contra el cuerpo tiene mucho prestigio, pero que no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Entonces, Dios les dio muchas alternativas. De todo árbol del huerto pueden comer, pero de este no coman, porque el día que coman de él, la muerte va a entrar en ustedes. Y así fue, no se murió inmediatamente. Sí, pasaron 914 años para que se muriera Adán, pero llegó el día y Adán está muerto. Pero no solo está muerto, introdujo la muerte en su descendencia. Ajá. Entonces, o somos esclavos de la voluntad de Dios, porque la palabra doulos es esclavo, y aunque nuestras traducciones dicen, porque dice en el versículo 15, dice en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, no teníamos ninguna obligación con la justicia, éramos esclavos del pecado, no podíamos ser esclavos de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero vean el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pero la palabra siervos ahí no es diácono, es doulos también. El ser humano tiene que entender, o soy esclavo del pecado o soy esclavo de Dios. La diferencia es el amo. Romanos 6:23 termina diciendo que la paga del pecado, el pecado paga con muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que decidir, y yo espero que estas dos clases nos permitan tener toda la información y que el Espíritu de Dios toque nuestro corazón para que nosotros digamos, yo quiero vivir la vida que Dios diseñó para mí. No quiero vivir la vida que el diablo diseñó para mí. Y quiero sacarla pedazo a pedazo o toda junta, pero quiero sacarla de mi vida. ¿Sí? Porque aquí dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando nosotros tomamos esa decisión, pero ahorita vamos a ver cómo la tomamos. Cuando nosotros tomamos esa decisión, va a haber un fruto en nuestra vida. Vamos a ser santificados de manera más rápida, de manera más continua. El Espíritu Santo, hermanos, según de Corintios 3:18, es un texto maravilloso porque el Espíritu Santo se describe ahí como alguien que está buscando, como que está escaneando cada cosa que nosotros hacemos que corresponde a la vida que Dios diseñó para tomar eso y santificarnos. Ahí dice, porque todos nosotros mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, vean, un medio de santificación es buscar ver a Jesús. ¿A qué vienes a la iglesia? En el tiempo del devocional, ¿qué estás pensando? Busca a Jesús en cada parte del servicio de la iglesia. Búscalo. Cuando tú haces eso, el Espíritu va a tomar esos momentos y te dice, mirando como por un espejo la gloria del Señor. Cuando lees la Biblia, ¿qué buscas en la Biblia? Cuando oras, ¿qué buscas en la oración?
¿Recuerdan el Salmo 27:4, lo que David decía? Una cosa yo he demandado a Jehová y esto voy a buscarlo. Yo lo voy a hacer. Que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Quiero verlo. Cuando nosotros buscamos y vemos a Jesús, somos transformados a su imagen. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, cuando se habla del proceso de la salvación a la santificación, dice, porque ahora ya somos hijos de Dios, gracias a Dios, nuestros pecados han sido perdonados. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en un proceso de santificación. Pero si yo procuro tener actividades que Dios diseñó para que yo fuera santificado, el Espíritu tiene de dónde tomar. Pero si yo no busco esas cosas, y no tengo nada contra la televisión, absolutamente nada, pero si yo gasto tiempo en la televisión y gasto tiempo en otras cosas, pero no invierto tiempo en buscar a Jesús, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para santificarme? Cuando nosotros lo vemos, vean cómo el versículo 2 de 1 Juan capítulo 3 nos sugiere fuertemente eso. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero fíjese, pero sabemos que seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Entonces, ver a Jesús representa un medio de santificación por el que el Espíritu Santo nos hace parecernos a Él. Cuando Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La palabra imitador o imitación es mimetai o mimetes, depende si es como un verbo o como un sustantivo. Pero describe la capacidad que algo tiene de parecerse a aquello con lo que tiene contacto, con lo que está cerca. Si tenemos contacto con la palabra de Dios, si tenemos contacto con Jesús, el Espíritu Santo toma eso para hacernos que nos parezcamos más a Él. Entonces, ¿por qué dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen? Si enseguida nos dice, y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como que alguna de las dos cosas no debería decirla. Pero yo agradezco que dijo las dos cosas, porque nos revela que Dios no quiere que pequemos. ¿Cuándo? Nunca. Pero Él conoce nuestra naturaleza. Él conoce que tenemos la naturaleza caída de Adán. Y Él no quiere dejarnos sin salida cuando nosotros pecamos. Y cuando nosotros pecamos, el mismo Juan escribió en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar. ¿Ok? Pero entonces, en el capítulo 3, en el versículo 8 de su misma carta, en la primera parte, el apóstol Juan dice esto: el que practica el pecado es del diablo. Veamos lo monstruoso del pecado del creyente. ¿Se acuerdan cuál es la palabra en Efesios 2:10 que se tradujo como hechura? Que somos hechura de Dios. ¿La recuerda alguien? Poema, sí. Un poema. Dios diseñó un poema para nuestra vida. Ok, la palabra aquí que se tradujo practica es la misma, solo que en forma verbal. Poión. Y ojalá logre comunicarles bien esto. Dios hizo un poema, diseñó un poema para tu vida, un poema hermoso. Quizá pudiera pensar en: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando.
ciertamente, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y un día, cuando me vaya de la tierra de los vivientes, en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínense una vida así. Pero cuando el creyente no vive esa vida que Dios diseñó, entonces él mismo hace un poema. ¿Entiende? Un terrible poema. Le voy a decir quizá 2 poemas que han escrito los hombres. Hace días que pierdo el tiempo charlando con un gorrión más aburrido que yo, viviendo por nada, trabajando para nada, y un día como si nada, morirme de nada. Adiós y muchas gracias. En el fondo de un bar, apurando un perfumado, un licor, mientras llega la muerte a jugar un subastado. ¿Cuál poema quiere vivir usted? Escuché otro de Miguel Hernández, un poeta español del tiempo de la Guerra Civil. Umbrío por la pena. Umbrío es oscuro, tenebroso. Umbrío por la pena, casi bruno. Bruno es lo mismo. Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, tizna, me mancha de ceniza. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel pero importuno. No podrá con la pena mi persona circundada de cardos y de penas. Tanto penar para morirse uno. ¿Cuál poema quiere que sea su vida? ¿Puede ver la monstruosidad del pecado del creyente? Escribir nosotros un poema tenebroso con la vida que Dios destinó para vivir, la vida abundante que Él diseñó. Desde joven me gustó leer poesía y yo puedo comprender perfectamente el estado de ánimo de quienes escribieron eso. Cuando yo era joven en los años 70 escribí un poema, no de la calidad de los que le dije, pero pues yo era lo que podía salir de adentro, ¿verdad? Es muy tenebroso, pero se lo voy a decir porque quiero que quede bien claro que o vivimos el poema que Dios diseñó o vamos a escribir un poema trágico. Lentamente amamos a los seres oscuros de la noche. El diablo yo creo me rondaba. Los que miran desdeñosamente y con ternura. Amamos sus rasgos virginales e impúdicos de niña. Lentamente nos llenamos de ellos en la noche para beber su ausencia, su recuerdo en las horas estúpidas del día. Yo le doy gracias a Dios porque me sacó de ahí. Y ahora puedo leer poemas en la Biblia y puedo leer poemas que escribió David o Asaf o los hijos de Coré. Pero lo que quiero que enfatizarles mucho es, Dios diseñó un poema para tu vida. Y el pecado del creyente deforma ese poema y lo convierte en una tragedia. Cada uno de nosotros está escribiendo un poema con su vida. Cuando Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Pablo estaba diciendo, yo renuncié a escribir poemas en mi vida. Estoy dejando que Dios escriba sus poemas para mi vida. Y entonces la vida cobra un significado superior. Bendito, solemne, increíble. Por eso cuando dice aquí, el que practica pollón, el que hace un poema a su estilo,
por el placer o por lo que sea, el que practica el pecado es del diablo. La semana pasada les dije un poco de que esta forma verbal está en participio. El participio es muy descriptivo. Bueno, en español, pero yo creo que lo es más en el lenguaje griego, en el idioma griego. Porque el participio es un adjetivo verbal, es decir, el verbo está calificando características intrínsecas de la persona. Entonces, es como un verbo, les dije, comiéndose a un sujeto. El sujeto desaparece y lo que aparece es el verbo. En este caso, pecar. Hay una diferencia entre el creyente que peca eventualmente y el que practica el pecado, porque el participio describe una forma de vida. Pero acuérdense que el pecado esclaviza al ser humano. El apóstol Pablo dijo, para mí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dijo, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada, o no me pondré bajo la potestad de algo. Y ahí describe la pérdida de la fuerza de voluntad de una persona que se la comió el verbo pecar. En realidad, vive para pecar. Ahora, si son los gentiles, pues no pueden hacer otra cosa. Pero si es un creyente, está escribiendo un terrible poema, aunque tenga mucha rima o mucho ritmo o mucha métrica. El poema que saldrá de esa práctica será terrible. Terrible. Les dejo, si quieren investigar, de un poema que escribió alguien que fue secretario de Educación en México en los años 60, que se llamaba Jaime Torres Bodet. Él se suicidó y escribió un poema terrible que se llama Enterrado vivo, en un laberinto de espejos. Si lo buscan y lo leen se van a espantar un poco más, pero yo quiero que se espanten porque quiero que se den cuenta que el creyente no debe perder su vida viviendo lo que el diablo diseñó y no lo que Dios diseñó. Entonces entendemos bien claro lo que es un participio, ¿verdad? Es un adjetivo verbal que califica a una persona cuya principal característica es la que señala. Entonces no es lo mismo un creyente que peca eventualmente y que va y confiesa. Ya leímos hace 2 semanas en 1 de Juan 1, 8 y 10, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si vivimos practicando el pecado, entonces cuidado, hermanos. Y por eso se puso ahí en su material, dice, es por estas razones que Dios disciplina al creyente que peca continuamente. Dios va a intervenir para disciplinarnos. ¿Por qué? El pecado causa estragos. Pusimos ahí que infringe la ley de Dios. Es una infracción. Nos convertimos en delincuentes ante la justicia de Dios. Pero cuando vamos y confesamos, somos absueltos, no absueltos, somos perdonados. Somos perdonados, porque la absolución sería, no lo hizo, es inocente. No, pero cuando nosotros vamos no somos absueltos, somos perdonados. Lo hizo, pero Cristo pagó por eso, entonces no te culpo de eso. Pero aunque sea perdonado, nos convertimos por un tiempo en delincuentes ante la ley de Dios, ofendimos su santidad. Degradamos nuestra vida y afecta nuestra comunión con Dios. Hay un versículo impresionante, yo creo, para mí, no sé a ustedes qué les parezca, pero Isaías 59:1, si lo ponen por favor, es impresionante. Eso debería ser suficiente para que nosotros dijéramos, no quiero ser de los que practican el pecado. ¿Cómo dice?
Él está dispuesto, ¿verdad? Ahora, si va al siguiente versículo, ¿no será suficiente esos dos versículos? Ver a un Dios dispuesto con su mano extendida. Y nosotros poniendo una barrera de separación entre Dios y nosotros. Pero fíjese lo terrible. Esos pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para huir. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Cree que afecta nuestra comunión con Dios el pecado? Es verdad que esto está en Isaías. En el proceso de la exégesis, que consta de 4 pasos, en el primer paso hay 3 apartados o 3 incisos, y el tercer inciso dice que, el primero dice que debemos considerar el texto a la luz de su contexto original, es un asunto histórico y cultural. En el segundo, que debemos considerar el género literario del texto, pero en el tercero dice que debemos considerar nuestro texto a la luz del contexto de la historia de la redención, es decir, ¿a dónde está ubicado el texto? Y sí, este texto está ubicado antes de la cruz. Es decir, la cruz cambió algo. En realidad vimos la semana pasada que la división para llegar a Dios, Cristo las quitó. Pero eso no cambia que el pecado causa un problema en nuestra relación con Dios. Quiero explicar esto muy brevemente, pero lo quiero explicar. No causa un problema en la eternidad. Si somos nacidos de nuevo, si fuimos justificados, estaremos con el Señor. Pero causa un problema en nuestra relación aquí en la tierra con Dios. ¿Usted quiere que su relación con Dios se quebrante? Pues el pecado causa un problema en nuestra comunión con Dios. La única forma de restablecerlo es confesar. Para que Él nos perdone, quite esa barrera y nos limpie. Y podamos seguir en nuestra relación con Él. ¿Sabe una cosa? Dios está enamorado de usted. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué clase de amor? Imagínese, de tal manera, es decir, Dios ama como nadie ha amado jamás. Calixto amó a Melibea, pero no como Dios ama, no como Dios te ama a ti y me ama a mí. Marco Antonio amó a Cleopatra, pero no como Dios nos ama a nosotros. Romeo amó a Julieta, pero Dios ama de tal manera como nadie ama. Me encanta cuando dice de Jesús en los evangelios, a los que amó, los amó hasta el fin. Su amor es inalterable. No me refiero que eso cambia. Dios no deja de amarme cuando peco. Pero aquí, en mi situación en la tierra de los vivientes, me causa un problema con mi relación con Él. Y una de las razones es lo que ocurre en mí. El Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, si somos nacidos de nuevo, viene y nos redarguye. Viene y nos redarguye. Y ahí sentimos una culpa sana que nos lleva a Dios. Que nos lleva a Dios. Arrepentidos, compungidos de corazón, nos lleva a Dios. Pero el diablo también puede producir culpa, pero culpa destructiva.
que te hace sentir que estás sucio y que no vale la pena que te cuides ya de ensuciarte más. Pero cuando vas y confiesas y tienes la convicción de que Dios te perdonó y te limpió, no te quieres volver a manchar. Entonces, Dios amó de tal manera que dio algo, su amor dio algo, ha dado a su Hijo. ¿Qué fue lo que Dios dio? Lo más sublime que tiene. Así ama a Dios, así nos ama, de tal manera que dio a su Hijo. El mayor regalo. Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable, y ese don inefable es Jesús. ¿Sí? Dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, se salve de la perdición en esta vida y en la vida después de esta vida. Qué terrible, ¿no? Vivir perdido aquí y pasar la eternidad en el infierno. Qué maravilloso encontrar el poema que Dios escribió para mí en este mundo y después heredar la vida eterna. ¿No es verdad que leímos? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia o esclavos de la justicia, tienen como vuestro fruto la santificación, una vida digna de vivirse aquí en la tierra. Yo me acuerdo cuando cantábamos, recién yo había llegado a la iglesia y cantaban ese coro o ese himno de con Él la vida vale la pena vivir. Yo decía, pues ¿qué tipo de vida será esa que vale la pena vivir? Pero cuando el Señor tocó mi corazón y me mostró su plan, su proyecto, dije, sí, vale la pena vivir esta vida. Entonces, Él amó de tal manera para que no nos perdamos ni en esta vida ni en la eternidad, sino que tengamos vida eterna. Es decir, sí, la vida eterna es para vivir la eternidad, pero la vida eterna es para vivir aquí una calidad de vida diferente. Una calidad de vida diferente. Entonces, el que practica el pecado es el diablo, es decir, le da lugar al diablo, le da autorización al diablo. Quiero que veamos dos ocasiones en las que esto pasa. Son terribles, ¿no? Pero en Lucas 22, versículo 31. Fíjense. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué? Cuando analizamos más profundamente los últimos tiempos, los últimos, mes y medio de Pedro con Jesús, vemos que él empezó a desviarse, él empezó a practicar el pecado. Cuando Jesús le dijo esto a Pedro, Pedro traía una espada y la traía para usarla. Había perdido su confianza. Quizá desde que allá en el capítulo 16 de Mateo le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? No quiere decir que él era el diablo, quiere decir que le había dado lugar al diablo y que lo que estaba diciendo a Jesús que no hiciera venía del diablo. Porque claro que Satanás prefería que Jesús no cumpliera el propósito de la redención. Quítate de delante de mí, Satanás. Pero ya para esas alturas él traía su espada y al rato la usó, ¿verdad? Jesús tuvo que hacer un milagro ahí de ponerle la oreja nuevamente a Malco, creo que se llamaba, porque Pedro estaba en una práctica del pecado. ¿Y en qué derivó esa práctica? Le dio autoridad al diablo para zarandearlo como a trigo. Es diferente el creyente que peca eventualmente al creyente que practica el pecado. Que Dios nos libre de darle al diablo autoridad sobre nuestra vida.
El diablo también le pidió a Dios permiso para tocar la vida de Job. Pero hay todavía un pasaje terrible. Está en 1 Corintios capítulo 5 y está hablando de un hermano, de un nacido de nuevo, pero que había llegado a tal punto de cometer un pecado gravísimo. ¿Se acuerdan que los que estuvieron el domingo veíamos que el pecado te va a llevar mucho más lejos de lo que tú pensabas llegar? Pues vean hasta dónde llegó este cristiano y vean cómo se puso bajo la autoridad del diablo. Es más, la iglesia lo puso. Capítulo 5. De cierto se oye, versículo 1, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia no ejercía disciplina. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vean lo que les dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Impresionante, ¿no? Entréguenlo, que el diablo, pónganlo bajo la autoridad del diablo, que el diablo haga lo que quiera con él, pero que sea salvo. Qué impresionante, ¿no cree? Es cuando Pablo le dice: ejerzan una disciplina. Jesús puso una, digamos, un protocolo, mencionó un protocolo, es decir, paso por paso, qué es lo que se debe de hacer cuando alguien peca. Aquí era el punto final. Pablo les dijo: reúnanse en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Señor Jesucristo y entréguenlo a Satanás. Aquí está. Yo no sé si a usted le daría temor que su vida llegara a ese punto. Les digo algo que me avergüenza, pero un día la iglesia donde yo fui pastor hizo este procedimiento conmigo. Y cuando Dios me restauró, yo estaba esperando y dije: van a deshacer este compromiso o van a deshacer este acto. Y como no sucedía, entonces hablé con el pastor y le dije: oye, pues ya hicieron eso, ahora pues quítenme de ahí, ¿no? Pero hermanos, es terrible. Es terrible. Cuando David pecó censando al pueblo, Dios le pidió que escogiera entre tres cosas. Y le dijo: Señor, en tus manos, 3 días en tus manos, porque tú eres misericordioso. Pero ¿por qué llegar hasta ese extremo, no? Entonces ellos fueron entregados así. Ese hombre fue entregado así. Gracias a Dios que en la segunda carta, en el capítulo 2, pasó algo. Porque ¿sabe qué? Dios es fiel. Me encanta Jeremías 18, donde Dios le dice al profeta: ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mi palabra. Y dice que llegó el profeta y vio a un alfarero que estaba haciendo una vasija de barro y que la vasija se rompió en sus manos. Qué trágico que se rompió, pero qué bueno que se rompió en sus manos. Yo me rompí en sus manos. Y el mundo sabe lo que hace cuando eso se rompe. Lo tiran, lo vuelven a amasar.
Pero dice que el alfarero no hizo eso, que la volvió a tomar y la hizo de nuevo. Él es poderoso para volvernos a hacer de nuevo. ¿No es verdad que cantamos ese himno? Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, pero algo impactante ahí es, y la hizo de nuevo una vasija como Él quiso. No como la vasija se desvió. No con el poema que estaba escribiendo esa vasija. La hizo como Él quiso. Señor, haznos como tú quieres. Moldea nuestra vida como tú quieres. En el capítulo 2 de 2 de Corintios voy a leer cómo dice Pablo, versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando de ese ofensor. Le basta o bástele a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Qué bueno, ¿no? Una disciplina que terminó en perdón. Y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo, que podía ser muy duro, era también dulce. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, ¿qué?, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Pablo dice, no sea que lo consuma la tristeza. Entonces la disciplina de la iglesia debe tener un tiempo en el que puede restaurar. Tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque la disciplina de la iglesia se ejerce, porque es para guardarnos, pero hay perdón y hay arrepentimiento, y Dios usa eso para llevarnos a Él. Jesús, les dije en el capítulo 18 de Mateo, diseñó un protocolo y que muchas veces no se sigue. Pero yo espero que hoy puedan ustedes aprenderlo y que cuando llegue el momento, si es que llega, si no llega mejor, pero si llega, que ustedes sepan qué hacer. Versículo 15. Por tanto, 18 de Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ustedes dos. Vean el cuidado de Jesús. Si usted ve a un creyente pecando, vaya y hable con él. Es la primera instancia. Si él te oye, es decir, si él corrige, se arrepiente, no tiene por qué salir más allá. Una pastora del Estado de México una ocasión me dijo, es que, ¿qué cree, hermano? Le digo, pues no sé. Esa persona sabía que aquella persona estaba pecando y no me dijo. Le digo, pues es que la Biblia dice que primero vaya y hable con él. Pero yo soy la pastora, pues sí, le digo, pero la Biblia está por encima de usted. Bueno, la primera instancia es voy, hablo con la persona y uno debe decirle, mira, esto está en la Biblia y Dios está dando la oportunidad, arrepiértete, habla con Dios. Y uno tiene que ser muy discreto. Si eso pasa, de aquí no va a salir nada. Eso no lo diseñamos nosotros, lo diseñó Jesús. Habla con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es la segunda instancia. ¿No me oyó? Sigue practicando el pecado. Yo estoy enterado. Yo tengo una responsabilidad. Hablé con él. No me oyó. Con mucho dolor y con mucho cuidado tengo que escoger qué personas pueden ser maduras. El hermano Samuel, nuestro pastor, dice algo extraordinario, como cosas que Dios le dio una claridad de mente extraordinaria a él. Dice que cuando hay un pecado en la iglesia que se sabe, dice, los débiles se escandalizan y los maduros se duelen. Si yo me escandalizo por un pecado, yo no estoy capacitado para tratarlo. Pero si me duele, entonces Dios me puede usar para rescatar a mi hermano. Segunda instancia, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos. Hay que escoger a los testigos, ¿verdad? Por favor, no escoja a alguien que tiene que el verbo chismear se ha apoderado de su vida. Necesita escoger a alguien que puede llevar la carga, ¿verdad? Que no se va a escandalizar, que es maduro en el Señor y que sabe, como dice Pablo allá en los Gálatas, capítulo 6, cuando les dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarlo en el amor del Señor. Entonces, es un acto de amor. Es un acto de amor. Entonces, si no los oyere, viene la tercera instancia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No lo subas a Facebook, pero tenlo por gentil y publicano. Lo que hizo Pablo, expúlsenlo. Saquen a ese malvado de en medio de ustedes. Así lo dice, eso ya no lo leímos ahí, pero vean como 1 Corintios 5, versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Yo voy a finalizar con la respuesta a por qué. ¿Sí? En el material que se les dio viene un texto de Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 11. Y vean cómo aquí en el versículo 4, el autor de Hebreos quiere que tomemos una decisión. Hay que plantarle cara al pecado. Hay que pararnos ante el pecado y decirle basta. Pero vean cómo lo escribe el autor de Hebreos. Porque aún no habéis ¿qué? ¿Hasta dónde? Es una batalla encarnizada. Si no lo haces, el pecado te va a esclavizar y le vas a dar lugar al diablo. Párate. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Cómo? Combatiendo contra el pecado. Yo creo que más claro no puede haber, ¿verdad? Plántatele al pecado que te asedia, que te molesta, que te esclaviza, que te humilla, que afecta tu comunión con Dios, que te avergüenza, que te degrada y que seguramente está afectando a los que están a tu alrededor. Plántale cara y resiste combatiendo hasta la sangre. Es una forma de decir hasta que lo venzas. Tú no lo puedes vencer, pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, vea, no menosprecies la disciplina